En el corazón de Colombia, donde la innovación se encuentra con la tradición, Uniagraria te ofrece una maestría en ingeniería diseñada para liderar el cambio. Desde el 2019 hemos formado magísteres que transforman el sector rural colombiano, integrando ciencia, tecnología y compromiso social. Con 6 áreas de especialización, tendrás la oportunidad de elegir el camino que mejor se alinee con tus pasiones. Inocuidad agroalimentaria. Garantiza la seguridad alimentaria desde el campo hasta la mesa. Ingeniería de bioprocesos. Desarrolla soluciones biotecnológicas para una economía verde. Logística sustentable. Optimiza cadenas de suministro y reduce el impacto ambiental. Nanobiotecnología. Explora el futuro de la medicina, energía y agroindustria. Proyectos de construcción sostenible. Diseña infraestructuras resilientes. Planificación y ordenamiento del territorio para la mitigación del riesgo. Incide en el desarrollo territorial y rural. Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. Esta maestría combina teoría y práctica con un enfoque interdisciplinario. Además, contamos con laboratorios especializados, plantas piloto y proyectos financiados que impulsan la investigación de nuestros estudiantes. Con más de 40 años de experiencia y convenios internacionales en países como España, México y Francia, Uniagraria abre las puertas a oportunidades globales. Aquí no solo profundizamos en ingeniería, formamos líderes que impactan la sociedad. Si estás listo para transformar el futuro, únete a la maestría en ingeniería de Uniagraria y construye el mañana con nosotros. Uniagraria, la U verde de Colombia. El momento es ahora. Bueno, buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestros miércoles ambientales promovidos por la Universidad Agraria, desde el énfasis de posgrados, promovido también por la maestría en ingeniería, con el énfasis de planificación, ordenamiento del territorio para la mitigación del riesgo de desastre. Estamos muy contentos que nos sigan en línea, que nos sigan acompañando todos estos miércoles del mes de octubre, noviembre y diciembre, con el favor de Dios en el horario de 6 a 7 de la noche, un horario muy laxo, muy cómodo para que no tengamos inconvenientes en la participación activa en estos espacios de formación integral, de actualización, de estar atentos a todos los temas que están a la vanguardia en el país en temáticas ambientales. Entonces, nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a nuestro biólogo, José Luis Barrera. Él está finalizando una maestría en gestión y auditoría ambiental. Él el día de hoy nos va a colaborar muy amablemente con la conferencia ambiental relacionada con la zonificación ambiental y la zonificación de manejo ambiental como herramientas de planificación ambiental y ordenamiento del territorio. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cindy, muchas gracias por la presentación. Bueno, José, nosotros, los estudiantes, los egresados, el público en general, queremos que nos compartas un poquito de tu experiencia, o sea, desde la Uniagraria para nosotros es importante, desde la maestría en ingeniería, desde el énfasis de planificación ambiental, ordenamiento del territorio para la mitigación del riesgo, es fundamental que todo nuestro público pues sepa quiénes nos están capacitando, o sea, quiénes nos están colaborando muy amablemente en esta formación complementaria todos los miércoles. Cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia profesional. Claro que sí. Bueno, como bien ya lo dijiste, mi nombre es José Luis Barrera.
Lobatón. Yo soy biólogo de profesión, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. En este momento estoy pues terminando una maestría, el máster en gestión y auditorías ambientales en la Universidad Unini, es en línea, es virtual. Llevo ya trabajando en el área ambiental alrededor de 18 años. Parte de ese trabajo ha sido en la parte de consultoría ambiental, realizando pues toda la parte de estudios ambientales, estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales de alternativas, planes de manejo y demás instrumentos. Y otra parte pues ha sido como profesional biótico en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en donde actualmente me desempeño como profesional biótico para la subdirección de seguimiento ambiental a los proyectos licenciados. Eh, He realizado pues los trabajos en diferentes sectores como minería, hidrocarburos principalmente, energía y algunos en infraestructura. Entonces, pues digamos que los sectores base o que mueven la economía los conozco bien. Todos manejan o todos tienen que ver con esta parte que nos atañe hoy de la zonificación de manejo y la zonificación ambiental para el poder desarrollar tanto los proyectos como la toma de decisiones a nivel de territorios y demás instrumentos que dependen de ello. Por contarnos, muchas gracias de verdad por contarnos toda tu experiencia, por lo que vemos, ha sido muy nutrida en el campo profesional a nivel ambiental. Tienes experiencia en el sector privado, en el sector público, actualmente como autoridad ambiental, fundamental dentro de la subdirección de seguimiento de licencias ambientales. Y te mueves y has trabajado, gracias a Dios, en sectores que mueven la economía del país, muy estratégicos como lo acabas de mencionar, minería, energía y demás. Entonces yo creo que sin más preámbulos, de verdad, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, José. La Universidad Agraria te da las gracias, la maestría en ingeniería te da las gracias, el énfasis de planificación, ordenamiento del territorio para la mitigación del riesgo te da las gracias. Y luego pues de esta breve introducción, te cedo la palabra para que nos cuentes todo sobre zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental como herramientas de planificación y ordenamiento del territorio. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, voy a proyectar. Acá. Bueno, entonces muchas gracias a la Universidad Agraria por invitarme a esta conferencia. Entonces espero les guste el tema que nos atañe hoy. Entonces, vamos a hablar de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental como herramienta de planificación del territorio. Entonces, el contenido de la presentación es la ordenación del territorio, unos conceptos básicos, zonificación ambiental, y pues la zonificación de manejo y un estudio de caso. En cuanto a la ordenación del territorio, se entiende como una gestión de los recursos naturales, es decir, todos los territorios en los que nosotros habitamos o interactuamos con ellos debe tener una adecuada gestión para tratar de hacer ese ordenamiento de manera sostenible, que es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años de historia que lleva la humanidad pues en el planeta Tierra. Que la gestión, pues es aparte que es bien importante hacerlo, pues no se ha hecho de manera adecuada por varios motivos. Puede ser por diferentes cosas que vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué es lo importante o cómo se debe hacer esta gestión o esta ordenación del territorio? Entonces, inicialmente debemos conocer las características del territorio en donde estamos. Tenemos que valorar los recursos naturales para identificar sus posibles usos. Entonces, es importante conocer con qué cuerpos de agua cuento, qué calidad tienen, con qué vegetación, qué fauna, qué recursos naturales puedo llegar a extraer de allí. Reconocer las restricciones y prioridades del uso del territorio. Entonces, ¿qué restricciones tengo? Pues obviamente si yo tengo un cuerpo de agua
y tengo un bosque protector, si tumbo todo el bosque protector, pues obviamente ese cuerpo de agua va a tender a desaparecer o a causarme problemas más adelante por inundaciones o otras cosas que pues puede generar esa desprotección de la cobertura boscosa sobre los cuerpos de agua. La toma de decisiones para la conservación de los recursos naturales. Esto es bien importante porque precisamente para evitar pues todo este tema de los desastres naturales, como hemos venido viendo últimamente en las noticias, todo eso se ha podido evitar, sí. Hemos podido, digamos, dejar algunas protecciones que nos hubieran podido evitar algunas inundaciones o algunas catástrofes naturales, sí, o por lo menos minimizarlas un poco, pero pues desafortunadamente no lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de la ordenación? Entonces, precisamente son no considerar los beneficios ambientales en la contabilidad nacional, es decir, generalmente la parte de investigación en los países, el rubro que destinan para investigación o para este tipo de de considerar esos beneficios, no los tienen en cuenta dentro de esos rubros o dentro del Producto Interno Bruto de los países. Generalmente para investigación es muy poco lo que se destinan en los países para poder abarcar estos temas, que son bien importantes. Se buscan los resultados a corto plazo. Entonces, digamos que para una ordenación de territorio no se puede tener una búsqueda de resultados a corto plazo, tiene que ser a largo plazo, porque en el momento que generemos esos resultados a corto plazo, pues van a pasar o sea, se solucionan los problemas inmediatos, pero en el largo plazo pueden llegar a generarse otros más graves o más severos en ese territorio. La planificación sectorial que no integra los aspectos ecológicos, sociales y económicos. Entonces, digamos que nosotros debemos en esa planificación, y es necesario integrar esos aspectos ecológicos y sociales con los económicos. ¿Esto por qué? Porque si tú tienes todo cada uno por su lado, pues es todos los problemas que estamos viendo. Entonces, listo, le damos prioridad a los aspectos económicos, entonces explotamos o sobreexplotamos los bosques o sobreexplotamos ciertos recursos naturales y nos olvidamos de la importancia ecológica que puede llegar a tener eso o los temas importantes como la protección de ciertos sitios, de nuestras recargas de acuíferos, de nuestros cuerpos de agua, la contaminación del suelo. Todos esos problemas pues nos llegan más adelante, todo por no tener una buena planificación integral de estos aspectos. Predominio de los intereses privados sobre los públicos. Esto también lo hemos visto en muchos sectores. Entonces, siempre está como, bueno, el interés económico, favorezcamos a las empresas de este sector para que lleven el desarrollo sin importar que la comunidad o los bienes públicos estén deteriorados. Entonces, y tampoco le podemos, como muchas veces pasa en nuestro territorio, tratan de responsabilizar a las empresas por cosas que son realmente del Estado. Entonces, pues no podemos llegar a esos extremos. Es por eso que se tiene acá. Dentro de la planeación de la ordenación del territorio, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Pues precisamente lo que estamos viendo hoy, realizar la zonificación con el fin de destinar a cada actividad los territorios idóneos para su buen desarrollo y realizar una evaluación de impactos ambientales de las actividades a realizar en el territorio. ¿Por qué así? ¿O por qué hacemos énfasis en esto? Porque cuando nosotros conocemos nuestro territorio, conocemos nuestro entorno, nosotros podemos entender y tener una zonificación importante donde uno puede destinar ciertos recursos o ciertas zonas de ese territorio para el crecimiento urbano, para industria, para agricultura, para actividad pecuaria, para las diferentes actividades que tenemos. Y otras zonas, pues tenemos que definitivamente destinarlas a conservación si queremos tener un buen manejo o un manejo equilibrado. Es ahí donde entra también la evaluación de los impactos ambientales de estas actividades en el territorio. Pues no basta solamente con la zonificación, sino también tener una idea de esas actividades, qué impactos pueden llegar a tener sobre todo el entorno.
sobre todo el ecosistema o el territorio como tal. Un segundito que esto se quedó como quieto. Ya, que apareció. Bueno, entonces a lo que nos atañe en esta charla, la zonificación ambiental. La zonificación ambiental definida, lo que encuentra uno en Internet por San Google, como llamamos cariñosamente al buscador más famoso, se dice que la zonificación ambiental es un instrumento de planificación y gestión del territorio que consiste en dividir o clasificar un área geográfica en zonas según sus características ambientales, ecológicas, sociales y económicas, con el fin de orientar el uso sostenible del suelo y la toma de decisiones sobre actividades humanas que pueden afectar el ambiente, que es todo lo que les acabo de mencionar. Según las definiciones y lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Instituto de Hidrología, Meteorología, Estudios Ambientales y DEA, que están contenidos en el decreto 2372 de 2010, la zonificación ambiental a nivel país, a nivel Colombia, se entiende como el proceso mediante el cual se identifican, analizan y delimitan zonas del territorio con características ambientales homogéneas, con el fin de definir directrices, restricciones y potencialidades y usos compatibles con la capacidad de soporte del medio natural. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para nosotros poder tener unas buenas decisiones sobre nuestro territorio, tenemos que hacer un ejercicio de zonificación en donde podamos establecer ciertas directrices para poder tomar las decisiones necesarias en cuanto a conservación o los usos que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, o la industria, el campo, o sea, el agro, la actividad pecuaria, y todo lo que necesitamos para subsistir, pero de una manera sostenible. ¿Qué aspectos debo considerar? Entonces, digamos que acá lo vamos a tener o lo vamos a tomar como desde un enfoque muy de los estudios de impacto ambiental, pero estos aspectos metodológicos o estas herramientas también aplican en la elaboración de planes de ordenamiento territorial y en los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, porque básicamente son los mismos principios para la zonificación ambiental. Debemos tener una caracterización del territorio, una línea base en los aspectos relevantes, que son los medios abiótico, biótico, socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener una caracterización de toda la parte atmósfera, aire, ruido, geosférica, que es toda la parte de geología, geomorfología, geotecnia, los usos, también de los usos del suelo, los tipos de suelo, y la parte de calidad o las cuencas hidrográficas. Toda esa parte hídrica también se debe tener en cuenta y se considera dentro del medio biótico. Dentro del medio biótico, como su nombre lo indica, pues es todo aquello que tiene vida. Entonces, viene siendo las coberturas vegetales, fauna y toda la parte del recurso hidrobiológico que está asociado a los cuerpos de agua lóticos, lénticos, tanto de aguas dulces como de aguas saladas. Y en un medio socioeconómico, que es también muy importante, porque pues ahí es donde entramos todos nosotros a relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, cómo está distribuida nuestra parte económica, cómo están distribuidas las familias o las personas dentro de esos entornos en el territorio y hacia dónde podemos generar una expansión urbana para seguir con ese crecimiento de las poblaciones. Los criterios de ponderación y calificación cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad ambiental. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en el estudio de caso que les tengo. Y pues trata simplemente como de, teniendo en cuenta esa caracterización ambiental que acabamos de mencionar, los medios abiótico, biótico, socioeconómico, cada una de esos pues se subdivide en varias cositas. Entonces, la parte de geología, pues, o geomorfología, pues son todas las geoformas del terreno, las unidades geomorfológicas, los cuerpos de agua, los nacederos. La parte biótica, pues, flora, pues entonces, ¿qué coberturas son? De pronto representan una mayor representatividad ecológica, como los bosques de galería, los bosques densos,
coberturas que son un poquito más intervenidas, que entonces son bosques fragmentados, vegetación secundaria, pastos, herbazales, todo eso que puede tener tiene que ser contabilizado, tiene que ser medido dentro del territorio, evaluado y dentro de lo biótico, pues qué relación tiene la fauna con todas estas coberturas. Y en el medio socioeconómico, pues la relación de las personas, de nosotros los humanos, con nuestro entorno, cómo vivimos, de qué vivimos, de qué hacemos, si hacemos caza de subsistencia, pesca de subsistencia, si utilizamos un recurso, madera, carbón, en la parte de minería, carbón, hidrocarburos, bueno, todo eso es lo que tenemos que empezar a mirar o a medir en cuanto a esa sensibilidad ambiental. Todo eso se debe hacer o se debe procesar en un modelo de información geográfica, que es lo que nos va a permitir como recopilar toda esa información y llevarla como a una parte gráfica en una cartografía. Entonces, esa agrupación y ponderación de las unidades de acuerdo con la sensibilidad ambiental para cada medio es lo que nos permite establecer cuáles son nuestras zonas de mayor sensibilidad ambiental, cuáles son las que tienen una sensibilidad media o cuáles son las que tienen una sensibilidad baja, en donde se pueden llegar a realizar actividades pues más con menos restricciones. Obtención de áreas por cada categoría de sensibilidad ambiental. Entonces, eso se hace para tener por cada uno de los medios, biótico, biótico, socioeconómico, unas zonificaciones intermedias. Esas zonificaciones intermedias son las que me van a permitir, por medio de una superposición de capas, usando un sistema de información geográfico, sí, llámese ArcGIS, QGIS o el que de su preferencia, hace por medio de esas ponderaciones la superposición de las capas y obtenemos la zonificación final, que es la que nos va ya a determinar cómo debemos manejar nuestro territorio. Adicionalmente, para las zonificaciones ambientales es necesario considerar también una parte normativa, que son las áreas de especial interés ambiental, tales como áreas protegidas, públicas o privadas, áreas con reglamentación especial, áreas degradadas, áreas susceptibles a eventos amenazantes de origen hidrometeorológico o geológico. Tenemos que tener en cuenta los riesgos que están ahí también. Las áreas destinadas a la producción económica agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola, minera, entre otras. Las áreas de importancia social, tales como los asentamientos humanos, áreas con infraestructura física, social, de importancia histórica y cultural. Acá hay que hacer un énfasis bien importante y es también esas áreas que cuentan con presencia de comunidades étnicas. Étnicas me refiero a indígenas, afro o rom, en donde pues por la normatividad que nos compete en nuestra Constitución, pues son áreas que deben ser sujetas a consulta previa y a llegar a unos acuerdos para poder hacer cualquier proyecto, obra o actividad dentro de sus territorios. Entonces acá también todo eso se debe considerar dentro de esta zonificación. En cuanto a la zonificación de manejo, esta tiene como un propósito establecer unas zonas homogéneas de acuerdo al grado con el cual pueden ser intervenidas por un proyecto o actividad y se obtiene a partir de la integración de la información proveniente de la zonificación ambiental. Me explico. Como habíamos mencionado, esa superposición de capas de las zonificaciones intermedias es la que me viene a permitir a mí tener una zonificación ambiental, ya con las sensibilidades. A partir de las capas intermedias también de las que tengo en la zonificación ambiental, extrapolo, de acuerdo a lo que haya obtenido en cada una de esas intermedias, esas características y establezco unas zonificaciones de manejo intermedias con el fin de ya al final ponderar todo eso, hacer la extrapolación de las capas y tener de esta manera una zonificación de manejo final, en donde puedo establecer unas áreas susceptibles de intervención, unas áreas de intervención con restricciones, pueden ser mayores, menores, y unas áreas de exclusión, que es en donde no se puede hacer ningún tipo de intervención, y generalmente son aquellas que son sujetas a declararlas como de conservación. Bueno, aquí vamos a entrar, si voy muy rápido, pues me van diciendo. Vamos a entrar a un estudio de caso. Esto es un estudio, esto es tomado de un estudio de impacto ambiental
realizado en el 2021 de un parque eólico en La Guajira. Entonces, ¿qué se hizo? Inicialmente para la zonificación ambiental de ese proyecto se estableció la zonificación de sensibilidad ambiental. ¿Cómo se hace esto? Entonces, con las zonificaciones intermedias de que les hablaba. Entonces, inicialmente una zonificación del medio físico, una zonificación del medio biótico, una zonificación del medio socioeconómico y una zonificación del componente normativo. Una vez se obtiene todo esto, todos esos mapas intermedios, entonces se hace el proceso cartográfico de la zonificación ambiental. Entonces, el temático 1 más el temático 2 más el temático 3, el temático 4, nos da la zonificación parcial. ¿Qué establece esto? Unas áreas de sensibilidad muy alta, que son las que están destinadas o marcadas en rojo. Unas áreas de sensibilidad alta, una área de sensibilidad media, una área de sensibilidad baja. Ay, perdona. Y áreas de sensibilidad muy baja. Entonces acá estamos. Entonces digamos que acá, esto es una tabla donde uno va interactuando, yo mostrando acá. Entonces la sensibilidad es muy alta, alta, media, baja y muy baja. Y vamos interactuando acá dependiendo del nivel de intervención. Entonces muy alta, pues con muy alta. Acá vamos mirando, vamos viendo cómo se nos presentan de acuerdo a lo que establezcamos dentro de nuestro ejercicio de zonificación, de establecer las sensibilidades y ahí ya se puede, perdón un momento, ahí ya se puede establecer pues las zonificaciones intermedias. Bueno, ¿qué se hizo? Entonces para el medio abiótico se tienen unos componentes analizados en cuanto a la componentes analizados en cuanto al componente atmosférico. ¿Qué se analiza ahí? Aire y ruido. Para ese análisis de aire y ruido, entonces hay que ir a campo, hacer unos monitoreos de aire, unos monitoreos de ruido y empezar a establecer las modelaciones con material particulado que por términos de referencia se utilizan las partículas PM10 y PM2.5 con los términos actuales. La modelación de ruido, ruido diurno, nocturno, y superponerlo pues a un escenario crítico en la etapa más crítica del proyecto, en la fase de operación del proyecto. Entonces pues eso toca imaginarse el escenario porque todo esto se hace previo al inicio de cualquier licencia ambiental y a cualquier inicio de actividades. Del componente edafológico de suelos, entonces los tipos de suelo, que nos dan pues estas características: suelos 1, suelos 2, suelos 3, suelos 4, dependiendo de las clasificaciones de lo que se encuentra allá. Entonces, el más crítico, digamos acá, que se detectó fue este cauce aluvial, que es el que tiene una sensibilidad pues muy alta. En el componente geológico, pues entonces las formaciones las formaciones geológicas detectadas en el área. La geomorfología, entonces las unidades geomorfológicas, planicie, terraplén. Y en cuanto a la geotecnia, también entonces está pues los modelos, la estabilidad geotécnica, que creo que no alcanzó a quedar, pero bueno. Entonces las áreas de mayor estabilidad geotécnica y de menor estabilidad geotécnica pues también se clasifican dentro de esto. Y un componente paisajístico, el componente hidrológico y el componente paisajístico. ¿Qué se obtiene? Se obtienen una cartografía así. Entonces, de acuerdo a cada criterio de cada uno de los componentes, entonces se van extrapolando las capas. Entonces, la zonificación del componente atmosférico nos dio como resultado, pues, una sensibilidad baja, que es lo verdecito que se ve acá para un proyecto. Esto está dado en cada uno de los emplazamientos teóricos de los aerogeneradores que se piensan instalar en este parque. Para el componente de suelos, entonces se obtuvieran estas sensibilidades, una intermedia y una baja. Para el componente geológico, entonces está una muy baja, baja y una media.
sensibilidad media, de acuerdo a las características de las estructuras geológicas identificadas allí. Para el componente geomorfológico, pues es muy parecido al de geología, sin embargo, pues se tienen algunas áreas rojas de alta sensibilidad que corresponden más como a los cuerpos de agua. Para la zonificación del componente geotécnico, entonces pues se tienen las de mayor estabilidad. Generalmente pues esta zona pues es plana, entonces pues acá se presenta pues entre baja y muy baja. En cuanto al componente hidrológico, pues esta zona pues al ser en La Guajira es una zona muy seca, entonces pues digamos que presenta una zona de este cuerpo de agua principal, a pesar que es intermitente, y presenta una sensibilidad media. Y pues el resto de la zona pues está dada con una sensibilidad baja. Entonces, extrapolando y dándole pues un mayor peso a algunas áreas, entonces se obtuvo que la sensibilidad ambiental, este es el componente paisajístico, pero este de acá. Entonces, este componente paisajístico nos determina que toda el área pues está sujeta a una sensibilidad media. Entonces, digamos que extrapolando se le da mayor peso a las que son de más sensibilidad. En este caso, el de mayor peso fue paisaje. Como se puede dar cuenta, nos podemos dar cuenta acá que el área quedó en su mayoría en una sensibilidad media. Y estas zonas dadas con una sensibilidad alta y los cuerpos de agua identificados, los pocos cuerpos de agua identificados, como una sensibilidad muy alta. Entonces, de ahí ya partimos para tomar una serie de decisiones en cuanto a este proyecto. Pero pues esto, digamos, en el caso de un plan de ordenamiento del territorio o un plan de ordenamiento de una cuenca hidrográfica, pues entra a tomar un papel importante en cuanto a la toma también de decisiones para establecer las áreas susceptibles, bien sea para expansión urbana o como áreas de conservación, suelos agrícolas o áreas que se pueden destinar con un énfasis industrial. Para el medio ambiente, los componentes analizados son, en este caso, fauna y flora. Entonces, se toma como principal componente, pues, toda la parte de coberturas vegetales. Entonces, en cuanto al bosque ripario, arroyos intermedios y efímeros, cuerpos de agua artificiales, jagüeyes. Estos cuerpos de agua artificiales y jagüeyes aquí en este proyecto toman una connotación muy importante porque tienen un significado ambiental alto debido a que, pues, al ser en La Guajira, en un resguardo indígena guayú, son los cuerpos de agua que quedan en el área. Básicamente de ahí es que se abastecen las comunidades para la toma de agua para sus actividades. Entonces, y estos se llenan con agua lluvias. Entonces, por eso toman una relevancia importante acá. En otras zonas puede que no lo tengan, ¿sí? Entonces acá esto fue calificado como áreas de muy alta sensibilidad. Los arbustales como de media, las zonas arenosas naturales como de media sensibilidad, los cultivos transitorios, la red vial, ferroviaria, terrenos asociados, pues áreas de baja sensibilidad. Entonces la zonificación resultante de esto, pues no, aquí pues ya sale directamente. Entonces está dada básicamente en una matriz que vemos de una sensibilidad ambiental media, que es esta parte amarilla, con unas áreas establecidas como de sensibilidad muy alta, que son las rojas, que son lo que hablábamos de los cuerpos de agua, y estos circulitos que corresponden a los jagüeyes. Y una sensibilidad media que corresponde pues a las coberturas vegetales de arbustales. En cuanto al medio socioeconómico, los componentes analizados fueron el componente demográfico, componente espacial, un componente económico, uno cultural y un componente arqueológico. Entonces, lo mismo. Acá, entonces, la unidad evaluada son los asentamientos humanos, la comunidad con población, una población de menor a 99 habitantes, comunidades con población entre 100 y 149, unos patrones de asentamiento, si están dispersos o están nucleados, una infraestructura social y comunitaria, sitios donde ubican las viviendas, sitios donde se ubican escuelas, unidades
agrícolas, canchas, iglesias, sitios donde se ubican los jagüeyes, trochas en el área de influencia, bueno, vía vehicular, cementerios son importantes en este contexto cultural, un patrimonio arqueológico, y la ganadería. Y sitio de las rosas, que son los cultivos que hacen los guayú. Entonces, todo esto pues, nos da como resultado unas zonificaciones intermedias, que desde el componente demográfico, pues se ve que pues tienen unas sensibilidades muy nucleadas. Aquí no se alcanzan casi a ver, pero pues son básicamente en donde están los asentamientos. El componente espacial está también lo mismo, son los punticos que se ven, que es como los asentamientos principales. El componente económico, pues ahí sí ya tiene una sensibilidad media a casi que en todo el territorio debido pues, a las actividades que hacen, principalmente sus cultivos y la ganadería pues caprina. La zonificación del componente cultural pues está con una sensibilidad muy marcada, alta, en las zonas sobre todo de cementerios o zonas que son sagradas o consideradas sagradas por las comunidades que habitan aquí. Y pues el componente arqueológico pues ya se determina en las zonas de mayor potencial arqueológico, pero pues digamos que está determinado como un área de sensibilidad media y está establecido principalmente en las zonas que van a ser intervenidas por el proyecto. Entonces, si ustedes ven, pues estas son como unas vías proyectadas y los emplazamientos de cada uno de los aerogeneradores que están ahí. En cuanto al medio socioeconómico, esta es digamos, la zonificación final. Entonces, lo que les decía, el que tiene mayor peso es el que determina pues ya cómo va a quedar la matriz y pues ya se ponen el resto de extrapolaciones de los resultados que hemos obtenido aquí, pues obviamente se alcanza a dar un poco mejor. Las áreas de mayor sensibilidad y las intermedias y las de baja sensibilidad. Acá tuvimos un componente normativo dadas por una unidad costera especial, que es esta parte, que está pues declarada por el INVEMAR. Y pues todas las zonas de ronda de cuerpos de agua, pues porque en la norma pues establece una ronda de protección más o menos de 30 metros, contadas a partir de la cota máxima de inundación. Entonces acá tenemos un resultado de la zonificación ambiental ya integrada, en donde tenemos unas sensibilidades muy altas que dieron el resultado de estos en los tipos de suelo 4, el cauce aluvial, estabilidad geotécnica baja, bosque ripario, sitios donde se ubican los jagüeyes, cementerios y en el área de influencia. Alta en los depósitos de señales aluviales, llanuras de inundación, comunidad, unas AICAs, unos humedales costeros y la famosa unidad ambiental costera alta de La Guajira, y las rondas hídricas. Media, pues ya, pues los arbustales, unidades de paisaje, áreas de susceptibilidad media a la inundación, bueno, y otros acá que pues acá los pueden ver. Baja, pues de acuerdo a las modelaciones de ruido nocturno, pues no se mayor afectación. Los cultivos, áreas de baja sensibilidad a inundación y poblaciones menores a 99 habitantes, bueno, y otra serie de criterios pues que se tienen acá, en donde ya digamos que nos da las sensibilidades. Y este es el mapa final, en donde tenemos unas zonas de muy alta sensibilidad ambiental, que son las rojas, una zona de alta sensibilidad, que son estas naranjas, y una zona de media sensibilidad media, que son las amarillas. Entonces, digamos que ya esta es la zonificación ambiental definitiva, extrapolando ya los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Acá ya el resultado final. Vamos a... En cuanto a la zonificación de manejo ambiental también del proyecto, entonces se hace de la siguiente manera. Entonces empiezan a hacer las áreas de muy alta sensibilidad ambiental, que son las que vimos en rojo, se consideran como áreas de exclusión. Las áreas de alta sensibilidad, que son las que vemos como de color naranja, se determinan como áreas de intervención con restricciones altas. Las áreas de media sensibilidad son áreas de intervención con restricciones medias. Las áreas de baja sensibilidad son áreas de intervención con medidas de manejo básicas.
Y las áreas de muy baja sensibilidad, pues son ya las áreas susceptibles de intervención sin ningún tipo de medidas o unas medidas muy básicas de manejo. O sea, básicamente donde casi que se puede hacer o desarrollar el proyecto sin tener mayores impactos ambientales. El proceso cartográfico es muy parecido, es lo mismo, el mismo proceso, los temáticos 1, 2, 3, 4 y se extrapolan dándole mayor peso a algunos elementos y que son los más sensibles y se hace la zonificación de manejo ya definitivo. Entonces acá, ¿qué se hizo? La zonificación de manejo ambiental, entonces, es la unión de la zonificación del medio físico, de la zonificación del medio biótico, de la zonificación del medio socioeconómico y de la zonificación del componente normativo. ¿Qué pasaba acá en este proyecto? Entonces, igualmente, como se hizo también en la zonificación ambiental, también se hacen unas categorías intermedias de la zonificación de manejo. Entonces, desde el medio abiótico empieza uno a extrapolar también todas las sensibilidades que estábamos teniendo por geología, geomorfología, geotecnia, suelos, agua, hidrológico y demás, dan como resultado este mapa intermedio de zonificación de manejo, donde las áreas de intervención con restricciones medias, áreas de intervención, los colores, porque se acaban de cambiar los colores, con restricciones altas, restricciones medias, bueno, ya lo vamos a ver, restricciones altas y las áreas de exclusión, las rojas siempre son las áreas de exclusión. Entonces, bajo, medio, alto, en la parte biótica, y en el medio socioeconómico, pues también tenemos las bajas, las medias, altas y las de exclusión. Acá está. Entonces, dentro de la zonificación de manejo ambiental, ya definitiva, después de haber extrapolado todas las capas intermedias que vimos anteriormente, entonces obtenemos la zonificación de manejo ambiental definitiva, determinadas en unas áreas de exclusión, que son estas rojas que están acá, que son definitivamente marcadas al interior de los cuerpos de agua, los agüeyes, cementerios y demás, que vimos con una muy alta sensibilidad ambiental, pues acá quedan como unas áreas de exclusión en donde no se puede ejecutar ningún tipo de obra. Las áreas de intervención con restricciones altas son estas en color como morado, que vemos acá alrededor en los bosques de galería, principalmente. Las áreas de intervención con restricciones medias, que es básicamente casi que toda el área. Entonces, pues estableciendo medidas de manejo, entonces se puede llegar a intervenir en el proyecto. Y no se presentaron áreas de intervención con bajas con medidas de manejo básicas. Entonces, digamos que acá no se presentan en nuestro mapa, porque pues todo quedó con una clasificación media. Listo. Entonces, digamos que esto que nos permite, en lo mismo, en los planes de ordenamiento, planes tanto territorial como de las cuencas hidrográficas, también una toma de decisiones para establecer lo que va a ser unos suelos de protección, unos suelos de expansión urbana y unos suelos que pueden declararse como industriales o para actividades agropecuarias o pecuarias. O de diferentes, o simplemente como para establecer pues ya las medidas ahí de la toma de decisiones en los territorios. Entonces, pues es bien importante hacer estos ejercicios de una manera responsable, seria, ya teniendo pues una línea base ambiental, pues de conocimiento del territorio como tal, pues esto se hace con el conocimiento previo del levantamiento de información, tanto secundaria como primaria en campo, por parte de un equipo interdisciplinario, y con eso es que ya podemos llegar a tener pues nuestro instrumento que nos permite en últimas tomar las decisiones en el manejo de tanto del territorio como de un proyecto como de esta magnitud. Entonces acá pues ya vemos que se trató de ubicar estos emplazamientos considerando pues las zonas
que presentan unas áreas de intervención con restricciones muy altas o o lejos de las áreas de exclusión, teniendo pues una ronda de protección, pues que acá digamos, por la escala del mapa, pues no sé, pero pues son mayores a 30 metros o a 100 metros o a 200 metros, dependiendo de lo que uno establezca en el instrumento. Bien, pues muchísimas gracias. No sé, creo que entramos a una zona de preguntas. Buenas noches, profe José Luis. Muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia en relación nuevamente pues, a la zonificación ambiental y la zonificación de manejo ambiental como herramientas de planificación ambiental y ordenamiento del territorio. Sí, en este momento tenemos algunas preguntas que nos han ido realizando. Entonces, para que porfa nos colabores con una serie de inquietudes, profe José Luis, muy amablemente, a partir de tu estudio de caso que nos presentaste, muy interesante este proyecto eólico pues en La Guajira. Tú mencionabas en el desarrollo de la exposición que cuando uno va a realizar la zonificación de manejo, que es precisamente esa combinación de las zonificaciones intermedias. Tú hiciste énfasis a un componente saliendo pues del esquema como tal territorial a nivel de abiótico, biótico y socioeconómico, mencionaste un componente normativo. Para el caso de estudio propiamente, tú indicaste, recordemos que nuestro caso de estudio que muy amablemente el profe nos comentó es relacionado a un proyecto eólico ubicado en La Guajira, o sea, en la parte alta de nuestro querido país. Entonces, en ese componente normativo, tú indicaste que quien estableció como esas restricciones o reglamentación fue el INVEMAR. Entonces, la primera pregunta sería, esos componentes, para poder establecer ese componente normativo, ¿qué se debe tener en cuenta? O sea, es decir, la normatividad que se reglamente a nivel continental únicamente, la normatividad que se reglamenta en temas ambientales, por ejemplo, a nivel marino, porque pues si está en La Guajira, podía, digamos, estar en una zona marino-costera, es decir, en una intersección entre lo marino y lo continental, que corresponde pues a lo terrestre. Eh, ¿Quién establece esas normas? O sea, que hay que tener presente las autoridades, digamos, ambientales locales, como decir la corporación, eh, por ejemplo, los institutos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿A quién debería uno recurrir cuando está elaborando un estudio de impacto ambiental para desarrollar un proyecto que mueva la economía del país y requerir ese permiso, o sea, para poder determinar ese componente normativo? ¿Cómo se establece? Bueno, digamos que muy interesante la pregunta, muy buena. La parte normativa, nuestro ente rector en la parte ambiental, no olvidemos que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es quien emite las normas generales de juego para la parte ambiental. Pero debajo de él hay varias instituciones que también están reglamentando ciertas cosas a nivel ambiental. Entonces, siempre que se va a hacer un proyecto de proactividad, uno debe tener en cuenta los diferentes instrumentos normativos que existen. Entonces, no solamente está el decreto 1076 de 2015, que es el decreto compilatorio de toda la norma ambiental que existe hoy en día en Colombia, sino también las declaratorias a nivel de corporaciones autónomas regionales, porque ellos tienen, hay algunas reservas o parques regionales que son declarados por ellos. Entonces, todo eso, digamos que uno tiene que tener en cuenta en dónde está ubicado su proyecto, cuál es la corporación regional eh, competente en el área, si es solo una o son dos, y oficiar y solicitar la información, porque ellos son los que tienen o manejan esa información. También las alcaldías municipales tienen en su potestad en los planes de ordenamiento territorial, en los planes básicos o en los EOTs, también a veces hay unas restricciones dadas por la alcaldía. Recordemos que esos planes básicos de ordenamiento o los EOTs
finalmente lo revisan las corporaciones autónomas regionales y son las que dan como el visto bueno para que salga una resolución o una ordenación de ese plan. Entonces, todo eso uno lo debe tener en cuenta en el momento de realizar estos estudios. También hay otras entidades que están por fuera como del ministerio o digamos del resorte, que son más que todo privadas, y se establecen como unas reservas de la sociedad civil. Entonces esas reservas de la sociedad civil, pues tiene que uno averiguar con esta red de Resnatur, en donde uno tiene que preguntarle si en el territorio, con un polígono establecido como tal, hay alguna reserva declarada de la sociedad civil, porque también están reguladas. Institutos como el Humboldt o como el INVEMAR, pues que es el responsable, más que el Humboldt, el INVEMAR es el responsable de nuestra parte marina. Entonces, con el INVEMAR también, si el proyecto queda en la costa o ya costa afuera, pues el INVEMAR es el responsable de todo eso, y a quien tenemos que también escribirle o solicitarle la información necesaria para determinar si nuestro proyecto tiene una de estas unidades costeras, ¿sí? O cómo está determinado y por qué está determinado. Si hay de pronto presencia de arrecifes de coral o de praderas de talasia cerca donde vamos a hacer el proyecto. Todo eso se tiene que considerar. Entonces, digamos que la normativa está escrita, o sea, primero, pues, decreto 1076, ahí está compilada toda la información, toda la normatividad ambiental colombiana. Ley 99 del 93, importante, también nos da como el punto de partida para todo este tema de ambiental y las regulaciones que nos atañen a nosotros. Entonces, pues, cuerpos de agua, nacederos, los nacederos, pues, está establecido en el decreto 76, unas normas, unas rondas de protección que establecen de 100 metros a la redonda de los nacederos, pues no podemos ejecutar ningún tipo de actividad y el bosque tiene que conservarse. Las rondas de los ríos también, en un área de 30 metros contados a partir de la cota máxima de inundación, también está normado, está ahí en el decreto. Entonces, digamos que todas esas normas y todas esas instituciones son las que uno tiene que consultar antes de, pues, para establecer esas restricciones también normativas. Listo, profe José Luis, entendido. Muchísimas gracias. Entonces, para nuestros queridos estudiantes, para nuestros queridos egresados y para todo nuestro público en general que nos acompaña en la conferencia del día de hoy a nivel ambiental, entonces recordemos, como lo dijo el profe José Luis, siempre que queramos establecer el componente normativo como parte de la zonificación ambiental y el manejo que se debe realizar para la ejecución de un proyecto, al momento de llevar a cabo pues el respectivo estudio de impacto ambiental que se debe presentar ante la autoridad para su aprobación, evaluación y aprobación, es importante tener en cuenta todos los instrumentos normativos que estén vigentes en términos de ley, tanto a nivel nacional como a nivel local y regional. ¿Dónde los podemos ubicar? Sabemos que está el decreto reglamentario del sector ambiente, que es el 1076 del 26 de mayo del 2015, está la ley 993, y importante lo que decía el profe José Luis, que si un proyecto se desarrolla en alguna parte del territorio colombiano y se tiene la injerencia de más de una corporación ambiental como autoridad ambiental regional del área de jurisdicción del proyecto, pues es necesario hacer la consulta a las diferentes autoridades locales, a las alcaldías, recordemos que pues son las encargadas de establecer los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento, y adicionalmente a todos los institutos adicionales que tienen responsabilidad de ley en materia ambiental en el país, como por ejemplo el INVEMAR en temas marinos. Muchísimas gracias, profe, entendido esa primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta de nuestro público objetivo y nos realiza Lisset Blanco la siguiente pregunta. Dice, cuando se tienen muchas áreas de exclusión para un proyecto, pero el proyecto es supremamente urgente para desarrollar a nivel país, o sea, es muy urgente ejecutar, ¿qué alternativas se pueden generar? O sea, digamos, ¿qué se debería hacer en este caso? Cuando tú lo mencionabas claramente en el caso de estudio de que las zonas de exclusión son las zonas de conservación, de protección, de que definitivamente eso no lo puedo tocar, ahí no se debe realizar ningún tipo de intervención,
pero sí es prioritario. Hay unos proyectos que mueven la economía del país y por lo general siempre nos hacen el recordatorio de que es fundamental llevarlo a cabo, pero si se presentan tantas zonas de exclusión, ¿qué alternativas se tienen en esos casos? Bueno, sí hay alternativas, o sea, no crean que no. No siempre la norma es, mejor dicho, así pues rígida en esos aspectos, porque pues si necesitas, y es un proyecto de interés nacional o interés público, depende del tipo de obra que vayas a ejecutar, se pueden solicitar los permisos. Generalmente en las áreas de exclusión, pongo un ejemplo, los bosques de galería, que son los bosques protectores de cuerpos de agua y muchas veces a veces son proyectos lineales, o sea, los proyectos de índole lineal, llámese una línea de interconexión eléctrica, un oleoducto, una vía, una carretera, pues se puede solicitar el permiso de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce en el tramo que necesitas intervenir. Entonces, puede que tu bosque de galería o los bosques de galería de tu proyecto queden como un área de exclusión, pero en los puntos que son necesarios intervenir para el desarrollo del proyecto, se pueden hacer algunas excepciones y se puede establecer eh, un rango menor o una delineación, pues una localización, relocalización del proyecto para tratar de sacarle el cuerpo y entrar por donde se cause menos impactos, tanto económicos para el proyecto como ambientales. Entonces, ahí pues se otorgan generalmente ese tipo de permisos especiales, se hacen esas excepciones en las licencias ambientales cuando uno va a hacer la evaluación a campo y pues ya se ve la necesidad de pronto intervenir, listo, se interviene. Intervienes eso y pues obviamente eso tiene unos factores de compensación que tiene que asumir el dueño del proyecto. Entonces, se permite la intervención, pero pues también se tiene que compensar esa intervención teniendo en cuenta los manuales de compensación por pérdida de biodiversidad que están vigentes, que en este momento es el del 2018, y donde se establecen unos factores de compensación dadas a esas intervenciones que puede llegar a generar el proyecto, ya que el impacto pues no se va a poder ni controlar, ni prevenir, ni mitigar. Entonces, en ese caso, tienes que entrar a compensarlo. Pero sí se puede. Listo, profe, entendido. Entonces, para nuestros queridos estudiantes, egresados, público en general, sí hay alternativas y eso va en función, obviamente, de los permisos ambientales que se requieran y esto también va articulado a la demanda, uso, aprovechamiento que sea necesaria para la ejecución del proyecto a realizar. Entonces, como dijo el profe, si tenemos algún permiso de aprovechamiento forestal, de ocupación de cauce y demás, pues existen esas excepciones para que sí se pueda desarrollar, pues, de forma urgente, si es necesario, dicho proyecto. Muchas gracias, profe. Y tenemos una última pregunta y es que en una de las últimas diapositivas que tú muy amablemente nos compartiste en relación al caso de estudio del proyecto eólico ubicado en La Guajira, hacías mención que ya en la zonificación de manejo ambiental como tal, que es la articulación, pues las diferentes capas intermedias de la zonificación ambiental, pues se determina cuáles son esas áreas de exclusión o que digamos que definitivamente pues no deberíamos tocar precisamente por la alta fragilidad, sensibilidad y demás de los recursos naturales y medio ambiente y donde no se debe intervenir, y existen unas áreas de intervenciones, pero entonces mencionabas unas categorías. Indicaste que existen unas áreas de intervención con restricción alta, media y baja. Entonces la pregunta ahí sería que nos hacen en este momento es, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque pues, se entendería que si dicen áreas de intervención, pues ya se puede ejecutar y pues se tendría teóricamente como la vía libre en esa área como tal, digamos, no hay mayor restricción. Pero si hay una subdivisión de alta, media y baja. Entonces, ¿en qué radica básicamente? Pues que si me dan el permiso de intervenir, pero entonces vuelven y me categorizan qué tengo que tener en cuenta como usuario, pues que quiere ejecutar un proyecto y hago un estudio de impacto ambiental para evaluación y aprobación por parte de la autoridad ambiental. Bueno, una pregunta muy interesante y la voy a contestar con otro caso o una respuesta que me dio un abogado de la ANLA. Resulta que en una evaluación de un proyecto de hidrocarburos se presentaba un caso así.
Entonces teníamos, digamos que esas zonificaciones, como tú la ves con restricciones altas, medias, bajas, restricciones altas o restricciones medias y susceptibles de intervención, y sumado a las zonas de exclusión. Generalmente son las consultoras a nivel de consultoría que se hace como se utiliza esa metodología y se establecen esas áreas, pues porque pues a veces uno dice, no, pues digamos que acá puede haber una restricción frente a la ejecución de obras puntuales, llámese obras puntuales, una locación, una subestación, algo que ya requiere un terreno de 2, 3, 4 hectáreas, y no más unas obras lineales. Entonces, digamos que las restricciones están dadas a, listo, por acá, por este punto, puedes hacer solamente proyectos de tipo lineal. Entonces, solamente puedes pasar una vía o una línea de conexión eléctrica o un oleoducto, poliducto. Pero no me puedes hacer una obra puntual que es una subestación o algo así. Entonces, digamos que en términos normativos o en términos legales, una restricción, así cito al abogado que me dijo esto en la ANLA, una restricción es una restricción, sea alta, media o baja. Una restricción es una restricción. Entonces, generalmente cuando te otorgan la licencia, pues uno como consultor hace el ejercicio muy juicioso, así como se los mostré, utilizando ya, digamos que la metodología que se quiere utilizar es de libre albedrío del que está desarrollando el estudio. Si quieres determinar las altas, medias, bajas, unas áreas de exclusión, una área de intervención con restricciones y unas áreas susceptibles de intervención, bien lo puedes hacer. Eso está libre albedrío de todos. ¿Qué va a hacer la autoridad ambiental o qué es generalmente el ejercicio que se hace en la ANLA cuando uno está evaluando los proyectos? A uno también le toca hacer el mismo ejercicio que presentan en los estudios de impacto ambiental para determinar si las sensibilidades están bien catalogadas o no. Entonces, parte uno desde la zonificación ambiental, empieza uno a hacer todo el ejercicio de extrapolación, de calificación de las áreas, porque a veces hay coberturas que los consultores pues dicen, no, esta dejémosla en baja. Y uno resulta que dice, no, estos bosques resulta que no, porque tienen esta importancia por esto, fauna asociada, bueno, diferentes cosas, o por cercanía a parches que pueden llegar a conectarse en algún momento. Entonces uno dice, no, esta dejémosla como de sensibilidad alta. Entonces, el ejercicio se hace, pero la ANLA no te establece a ti áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención. Punto. No te establece nada más. Entonces, pues ahí, pues digamos que el ejercicio ya viene de acuerdo a la metodología que cada consultoría tiene, porque cada consultoría maneja sus metodologías diferentes. Digamos, Ecopetrol maneja una metodología que es exclusiva y diseñada por ellos para sus proyectos. Y es esa la que tienes que manejar con ellos y también te da esa extrapolación de restricciones altas, restricciones medias y restricciones bajas. Y ya cuando llega a la autoridad, pues la autoridad dice, no, pues una restricción es una restricción. Entonces, exclusión, restricciones y susceptibles de intervención. Entonces, pues digamos que ya el ejercicio, pues ya cada quien lo puede hacer como mejor le quede o como sepa hacerlo. La metodología es libre, pueden utilizarla, no hay problema, no hay nada establecido que te diga, tienes que utilizar esta metodología y solo esta, no. Igual la ANLA en el momento de la evaluación, pues te va a establecer áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y unas áreas susceptibles de intervención. Listo, entendido, profe. Muchísimas gracias. Entonces, para nuestros estudiantes, público general, egresados, entonces tenemos claros que esa, digamos, categorización, por decirlo de esta manera, de restricción alta, media, baja, es por cuestiones metodológicas, pero que finalmente en el momento de la obtención de la licencia ambiental, si llegase pues a otorgarla a la autoridad ambiental, luego de sus evaluaciones que realice a nivel interno, finalmente va a determinar, son tres aspectos, que es el área de exclusión, que corresponde pues a las áreas de protección, de conservación que no debemos tocar por la ejecución de un proyecto, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de intervención pues sin restricciones. Una última pregunta, pues que va muy alineada a la anterior. Ya en esa área de intervención con restricciones,
¿qué debe tener el dueño del proyecto en cuenta? Es decir, ejemplo, ya para poder desarrollar, ahí sería lo correspondiente a los planes de manejo ambiental, los planes de seguimiento y monitoreo, o sea, esa restricción como tal va a ir de la mano con algunas medidas de manejo especial o demás para que se pueda intervenir en esas áreas, a pesar de esa restricción. Digamos que las áreas de restricciones lo que te indican es que son zonas en donde solamente puedes ejecutar proyectos de índole lineal, que era lo que veníamos hablando, vías, tuberías o líneas de transmisión eléctrica. No puedes ejecutar actividades de índole puntual, como locaciones o una subestación o ya una cosa que abarque un área pues grande o relativamente grande, 2, 3, 4, 5, 10, 20 hectáreas. Eso es la restricción que te dan estas áreas. Obviamente dentro de todo tu proyecto, si está licenciado, tienes que tener una serie de medidas de manejo y una serie de medidas de seguimiento y monitoreo establecidas, que son a las que la autoridad ambiental después va a hacerles el debido seguimiento para establecer si realmente se está cumpliendo con todo lo que se indicó o con todo lo que se aprobó y se restringió en un instrumento como es una licencia ambiental, que obviamente te otorga, te da permisos, pero también te pone obligaciones. Entonces, a partir de esas medidas de manejo es que ya la autoridad ambiental establece si el proyecto se está ejecutando en buena forma o no, o está dando cumplimiento a todo lo que está establecido ahí o está ejecutando el proyecto tal cual como lo indicó en su estudio de impacto ambiental o hay algún problema, alguna falla que tiende pues a generar requerimientos por parte de la autoridad ambiental pues, para mejora del proyecto o porque se está viendo una afectación en el ambiente y pues hay que corregir. Entonces, pues digamos que todo ese plan de manejo va asociado directamente con cada actividad que tú estás desarrollando en el proyecto. Listo, profe, entendido. Entonces, importante pues tener presente de que al momento del establecimiento, el emplazamiento de un proyecto en el territorio, no solamente se debe conseguir la parte pues de evaluación propiamente, que es la formulación, sino la etapa posterior que corresponde al seguimiento y monitoreo ambiental para poder verificar el cumplimiento precisamente de las actividades que se autorizaron y poder garantizar que sí se esté dando el manejo adecuado pues a los recursos naturales y medio ambiente que se vaya a intervenir como tal. Entendido, profe. Bueno, con esta última inquietud que teníamos, entonces agradecemos realmente pues al profesor José Luis Barrera nuevamente por su amable colaboración en la conferencia de hoy de la zonificación ambiental, de manejo como herramientas de planificación y ordenamiento del territorio. Damos gracias por las preguntas realizadas, por las inquietudes. Profe José Luis, tenemos una serie de observaciones que queremos compartir rápidamente contigo. Mencionan pues desde los comentarios, sabemos que estamos transmitiendo desde Facebook Live en vivo, nos indican muchas gracias por tan excelente conferencia, los datos y ejemplos fueron muy interesantes, o sea, el caso de estudio que nos planteaste del proyecto en La Guajira, y precisos y fortalecen pues el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. También nos comentaron para tu conocimiento, dado que estamos en vivo nuevamente, como lo acabo de indicar, nos indican que gracias a todos los involucrados que nos permiten actualizarnos en temas fundamentales en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, entonces, con estas observaciones maravillosas que realiza pues el público objetivo que nos está viendo en vivo en este momento, damos las gracias por este espacio nuevamente, damos las gracias a la Universidad Agraria, damos las gracias a la maestría en ingeniería, desde el énfasis de planificación ambiental, ordenamiento del territorio para la mitigación de riesgo, y al profesor José Luis, que muy amablemente nos acompañó el día de hoy por compartirnos la experiencia como autoridad ambiental, como consultor también desde el ámbito privado, por la resolución de dudas e inquietudes y todos los aportes adicionales y muy interesante pues el caso de estudio, profe. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación.
Gracias, profe. Entonces, con esto nos despedimos, cerramos la sesión de hoy. Esperamos poder contar nuevamente con el profe José Luis en alguna otra conferencia, tal vez en noviembre, diciembre. Esto todavía hay camino por recorrer. Por favor, no olviden nuestra agenda que está previamente programada todos los miércoles. Son los miércoles ambientales. Tenemos conferencias ambientales gratis que son promovidas por la Universidad Agraria, desde la maestría en ingeniería, desde el énfasis de planificación, ordenamiento del territorio, para la mitigación de riesgo, que es fundamental, son temáticas fundamentales para estar actualizados, para seguir en una formación complementaria en relación a diferentes temas pues que están a la vanguardia del país. Entonces, profe, nuevamente muchas gracias, gracias a todos los expositores y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles en este mismo canal de Facebook Live y a esta misma hora de 6 a 7 de la noche. Gracias, nos vemos el otro miércoles. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.